Profesor Sergio Calderón, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, a usted y a su equipo y a la audiencia. Así fuera esperada esta noticia del 15.7% en la caída del PIB en el segundo trimestre de este año, ¿es una noticia fácilmente digerible o es una terrible noticia para la economía colombiana? ¿Qué piensa usted? Pues por supuesto que es una pésima noticia. La caída, bueno, hay que advertir y hay que aclarar. La caída es del 15,5%. Si se compara lo que produjo el país en bienes y servicios, que se llama el PIB, en el segundo trimestre de este año, si se le compara con lo que produjo el país en el segundo trimestre de 2019. Sin embargo, acuérdese que uno normalmente debe medir el PIB por los bienes y servicios que produce un país en un año. Entonces, si uno suma lo que produjo Colombia entre el tercer trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, que son los últimos datos oficiales, y lo compara con lo que el país produjo entre el tercer trimestre de 2018 y el segundo de 2019, la caída es de 2%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si en el tercero y el cuarto trimestre de este año Colombia produjera lo mismo que produjo en el tercero y el cuarto trimestre del año pasado, la caída sería únicamente 2%. Pero es que eso no va a ocurrir porque persistimos en el cierre, persistimos en mantener a la economía en un coma inducido, porque a pesar de que después de 6 meses de preparación para el pico de la pandemia, aún no hemos tomado la decisión de abrir sectores que van cayendo mucho más que el PIB en promedio. Entonces le doy un ejemplo. Si usted compara el segundo trimestre con el segundo trimestre del año pasado en sectores como alojamiento y servicios de comida, que es lo que se llama hotelería y restaurantes, la caída es 67%. Ese es un sector que está agónico y necesita una apertura inmediata. Ahora, la industria manufacturera, el total de caída es 25.4%. Y esto lo hemos discutido varias veces. Esto es no solo una situación de la coyuntura. La industria manufacturera viene de la desidia y del olvido de una política industrial ya durante muchísimos años. La caída anual de todas maneras de ese sector es 5.6%, si uno mira año contra año y no trimestre contra trimestre. Pero dentro de la industria manufacturera hay dos sectores de muy especial atención. Una que es la de textiles, confecciones y cuero. La caída, óigame, don Fernando, es 56.1%. en segundo trimestre contra segundo trimestre, y en la anual es menos 15%. Mejor dicho, es un sector que de todas maneras, a pesar de la emergencia, venía en una crisis que ya es insoportable. Alguien tiene que ponerle atención a este macrosector de textiles, confecciones y cuero, que además es uno de los que más empleos produce en la industria manufacturera. Y el otro es el de metalmecánica y maquinaria y equipo. Trae una caída también de 36% en el trimestre, y la anual 2018-19 contra 2019-2020 es menos 11%. Otro que preocupa muchísimo, lo hemos discutido usted y yo aquí muchas veces, el sector de la construcción, caída de 32%. Y dentro de ese 32%, pues el más afectado es la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, con menos 38%, porque pues la infraestructura, óigame, solo viene cayendo al 19%, pues afortunadamente la viceministra anunció ya el inicio
inicio del túnel de la línea, pero la gran pregunta es si después de inaugurado el túnel vamos a seguir con las otras obras, porque este sector viene en franca caída. Entonces, por donde usted lo mire, todos los sectores de la economía vienen en caída, pero don Fernando, lamento decirle que esa es la parte positiva de la noticia. Opa. No, entonces ahora sí viene la noticia mala. Sí, mire, como le pregunto siempre cuando me llama, ¿está sentado? Sí, señor. Y amarrado. Bueno, y amarrado. Entonces resulta que el Producto Interno Bruto no solo es la suma de la producción de bienes y servicios en una economía, sino que si usted lo mide por el lado del gasto, es la suma del consumo y la inversión y la diferencia en nuestro comercio internacional, es decir, la balanza comercial. Entonces resulta que el consumo está en los mismos niveles de antes y este es más o menos el 85% del Producto Interno Bruto cuando se mide por gasto. Pero el otro pedazo, que es la inversión, y la importancia de la inversión es que es la producción del futuro, es lo que usted decide no consumir y gastar en edificaciones, en maquinaria, en equipo y en propiedad intelectual y que garantice el crecimiento del futuro. Entonces resulta que la inversión tiene 5 componentes. Una que se llama vivienda, otra que se llama otros edificios y estructuras, otro que se llama maquinaria de equipo, otro que llaman recursos biológicos cultivados, que eso apareció recientemente en las cuentas nacionales, pues es una cuenta muy pequeña, y otro que se llama los productos de la propiedad intelectual. Entonces, mire, vivienda cae 40%, otros edificios y estructuras cae 28.6%, maquinaria y equipo cae 37%. Entonces resulta que no solo estamos en una coyuntura en la cual el presente de la economía está severamente deteriorado, sino que además el futuro de la economía está seriamente amenazado porque no hay inversión. ¿Cómo le parece? Pues pésima noticia. Pésima noticia. Es que esa es la mala noticia. Entonces primero hay que sacar al paciente del coma inducido y hay unos alcaldes que no lo quieren hacer. Hay unos sectores severamente afectados, la hotelería, los restaurantes, el transporte que viene cayendo al 40% y que usted sabe, esos son los 4 subsectores que todavía hay mucho empeño en que no abran. Y resulta que el resto del mundo ya arrancó y Colombia no. Entonces, después de esta grave enfermedad, en que si nuestro paciente no se muere, pues va a quedar muy incapacitado. Creo que o nos salimos de la OCDE o nos echan. No, mejor nos salimos. Pues vea, y de pronto vamos y pedimos ingreso a algún grupo de países avanzados en África, porque de resto pues yo no veo qué más hacer, a menos que la economía sea abierta inmediatamente, en su totalidad. Bueno, ¿y hay algún plan de promoción de exportaciones? ¿Tenemos algo para exportar? ¿Podemos crecer en exportaciones? ¿O el panorama de las exportaciones es negro? La caída del precio del petróleo, pues el precio del petróleo se amañó en los $45 el barril de Brent, que es más o menos 35 el barril colombiano, porque es un petróleo más pesado, pero lo demás, ¿hay algún plan de promoción de exportaciones? ¿Sigue sentado? Sí, señor. Bueno, entre julio y junio de entre julio de 2018 y julio de 2019, el país exportó 41.650 millones de dólares. Entre
julio de 2019 y junio de 2020. Entonces fíjese que esto pues poco tiene que ver con la pandemia, a pesar pues de claro que tiene mucho que ver con el petróleo. El país exportó 34.353 millones de dólares, es decir, una caída de 18.5%. Ahora, oiga esto, le voy a dar el Pareto. La nomenclatura arancelaria tiene 98 capítulos que van desde animales hasta reactores nucleares y cosas muy sofisticadas. Las exportaciones de Colombia provienen en 80% de solo 10 capítulos del arancel. ¿Cómo le parece eso? Y mire, el primero en este momento es el capítulo 27, combustibles y aceites minerales, que es petróleo. Las exportaciones colombianas provienen 49.7% de ese capítulo. Provienen en segundo lugar y muy lejos del capítulo 9, 6.8% de café. Y oiga, el tercero que se volvió muy importante, el capítulo 71, que no por alto número de capítulo arancelario quiere decir que sea un producto muy sofisticado, perlas, finas piedras y metales preciosos, es decir, oro. Entonces el país está exportando café, petróleo y oro, y esos tres capítulos representan 2/3 partes de las exportaciones, más de 64%. Le sigue plantas vivas y productos de la floricultura, 4.2%. Luego viene el primer sector industrial, materias plásticas, 3.9%. Luego frutos comestibles, banana country, 3.3%. Luego viene la fundición de hierro y acero, pero ni siquiera pues productos de metalmecánica. Luego grasas, aceites y animales vegetales, 1.6%. Y luego, mire, vehículos, automóviles, tractores, 1.4%, pero mire la cosa, este sector cayó, las exportaciones cayeron 24%. Recuerde que Colombia, a través de la producción en dos empresas muy importantes y muy valiosas del país, que son Sofasa y Colmotores, exporta vehículos a la región, a Centroamérica y algunos países vecinos, y estas exportaciones cayeron 24.3% en el último año. ¿Cómo le parece? Y décimo sector, last but not least, 1.4%, que es azúcar. Entonces, resulta que en nuestros 10 principales productos de exportación están petróleo, café, oro, flores, bananos, grasas y azúcar. ¿Cómo le parece? Pues lo que teníamos hace 100 años, más o menos. Estamos y mire, azúcar, que es el décimo, exporta 482 millones de dólares, porque de ahí para abajo, los otros 88 capítulos del arancel, pues en promedio, esos otros 88 capítulos del arancel exportan, aunque los hay desde 400 millones hasta 4 millones, pero en promedio exportan 75 millones de dólares. Entonces, tenemos unos mini sectores, unas mini exportaciones de muy bajo valor agregado, y hasta ahora no he visto ninguna estrategia para aumentar las exportaciones de Colombia, para que podamos ser una Corea, un Japón o un país con ambiciones de tomarse el mercado externo. Que es de lo que depende el crecimiento económico, volcarse sobre el sector externo, claro, porque entonces, mire, no va a haber crecimiento porque no hay exportaciones y porque la inversión se desplomó y está cayendo pues más de 30 o 40%. Tanto la inversión extranjera como la inversión local.
Exactamente, sí señor. Bueno. Pero le digo, por sus componentes, porque ya no hay la construcción, que es el sector líder de la economía, tiene una caída de 32%. Y es más, se lo pongo así, si la construcción, igual, el mismo ejemplo, si en el tercero y el cuarto trimestre produjera lo mismo que produjo, lo mismo, pero no va a suceder, que en el tercer y cuarto trimestre de 2019 la caída del sector de la construcción va a ser 10.2%, pero va a ser mayor porque obviamente esa producción va a disminuir. Y por el otro lado, maquinaria y equipo, que si produjera lo mismo, va de todas maneras a caer 11%, pues tiene hasta ahora una caída en inversión de 37%. Entonces la producción presente y la producción futura están amenazadas y exportaciones no hay por dónde. Entonces yo no sé qué va a pasar. Bueno, esto no es profecías de desgracia, sino realismo. Realismo es que la economía es implacable y las cifras no se sobornan. Ellas dicen lo que tienen que decir y lo están diciendo, y las cifras son sencillamente alarmantes, como nos lo demuestra el profesor Sergio Calderón, quien le agradece. Sí, diga usted. Pero mire, último comentario. Si algunos alcaldes persisten en este absurdo cierre casi que total, pues